Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 44, del origen divino de las criaturas y de la causa primera de todos los seres. Artículo primero, si es necesario que todo ser haya sido creado por Dios. Respuesta. Es necesario afirmar que todo lo que de algún modo existe, existe por Dios, porque si algo se encuentra por participación en un ser, por necesidad ha de ser causado en él por aquel a quien conviene esencialmente, como se encandece el hierro por el fuego. Ahora bien, se ha demostrado anteriormente, al tratar de la simplicidad divina, que Dios es esencialmente el ser subsistente, y asimismo se ha probado que el ser subsistente no puede ser más que uno, así como si la blancura no fuese subsistente, no podría ser más que una sola, pues se hace múltiple en razón de los sujetos en que se recibe. Es pues preciso que todas las cosas fuera de Dios no sean su ser, sino que participen del ser, y por consiguiente es necesario que todos los seres que son más o menos perfectos en razón de esta diversa participación tengan por causa un primer ser que es soberanamente perfecto. Por esto afirmó Platón que es necesario suponer la unidad antes de toda multitud, y Aristóteles dice que lo que es por excelencia ente y por excelencia verdadero es causa de todo ente y de todo lo verdadero, como lo es que es sumamente cálido es causa de todo lo cálido. Soluciones. Aunque la relación a la causa no entre en la definición de ente que es causado, esta relación es sin embargo una consecuencia necesaria de la esencia de lo causado, porque de ser ente por participación se sigue que ha de ser causado por otro. Por consiguiente, tal ser no puede existir sin ser causado, al modo como tampoco puede existir el hombre sin ser risible. Sin embargo, como el ser causado no pertenece en modo alguno a la esencia del ente en cuanto tal, por eso existe un ente no causado. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 44, artículo 4. Si es Dios la causa final de todas las cosas. Respuesta. Todo agente obra por algún fin, de otro modo no se seguiría de su acción un efecto determinado, a no ser por causalidad. Ahora bien, uno mismo es el fin del agente y del paciente en cuanto tal, aunque de distinto modo. Exactamente idéntico es lo que intenta comunicar el agente y lo que tiende a recibir el paciente. Hay, sin embargo, algunos agentes que simultáneamente obran y reciben, los cuales son agentes imperfectos. A estos tales compete el que aun al obrar ellos intenten adquirir algo. Mas al primer agente, que es exclusivamente activo, no puede convenir el obrar por la adquisición de algún fin, sino que únicamente intenta comunicar su perfección, que es su bondad. Por el contrario, todas las criaturas intentan conseguir su perfección, que consiste en una semejanza de la perfección y bondad divinas. Así pues, la bondad divina es el fin de todas las cosas. Soluciones. Todos los seres apetecen a Dios como fin al apetecer cualquier bien. Todos los seres apetecen a Dios como fin al apetecer cualquier bien, ya le apetezcan con el apetito intelectivo o sensitivo, o con el apetito natural que no va acompañado de conocimiento. La razón de esto es porque ninguna cosa tiene naturaleza de bien y de apetecible, sino en cuanto que participa de alguna semejanza de Dios.
Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 45. Del modo como las cosas proceden del primer principio. Artículo primero. Si crear es hacer algo de la nada. Respuesta. Como ya se ha dicho, debe considerarse no sólo la procedencia de un ser particular, sino también la emanación de todo ser procedente de la causa universal que es Dios, y esta emanación es precisamente lo que designamos con el nombre de creación. Lo que se origina por la emanación particular no se presupone a tal emanación, como al engendrarse un hombre. No era antes tal hombre, sino que de no hombre se hace hombre, y blanco de no blanco. De igual manera, si se considera la emanación de todo el ser universal respecto a su primer principio, es imposible presuponer algún ser a esta emanación. Ahora bien, la nada es lo mismo que la negación de todo ser. Por tanto, como la generación del hombre se hace del no ser, que es no hombre, así la creación, que es emanación de todo el ser, se hace del no ser, que es la nada. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 45, artículo segundo. Si Dios puede crear algo. Respuesta. No sólo no es posible que se cree algo por Dios, sino que es necesario afirmar que todas las cosas han sido creadas por Dios, como se desprende de lo dicho anteriormente, pues todo el que hace algo de algo, aquello de que lo hace se presupone a su acción, y no es producido por esa misma acción. Así, obra el artífice sobre las cosas naturales como sobre la madera y el bronce, que no son producidas por la acción del arte, sino por la acción de la naturaleza. Incluso la misma naturaleza produce las cosas naturales en cuanto a la forma, pero presupone la materia. Por consiguiente, si Dios no obrase, sino presuponiendo alguna materia, esta materia presupuesta no sería producida por él. Mas hemos probado anteriormente que no puede haber nada en los seres sin que proceda de Dios, que es la causa universal de todo el ser. Luego es necesario afirmar que Dios saca las cosas de la nada al ser. Soluciones. Los antiguos filósofos, como se ha dicho, sólo se fijaron en la producción de efectos particulares por causas particulares, las cuales necesariamente suponen algo anterior a su acción. En este sentido, era opinión común entre ellos que de la nada nada se hace. Sin embargo, esto no tiene lugar en la producción primera por el principio universal de las cosas. La creación no es mutación más que según nuestro modo de entender. De esencia de la mutación es que un mismo sujeto tenga distinto modo de ser antes y después de ella. A veces este sujeto es un mismo ser en acto que se cambia accidentalmente, como sucede en las mutaciones cuantitativas, cuyo sujeto es la materia. Pero en la creación, por la cual se produce todo el ser de la cosa creada, no se puede suponer algo permanente bajo distintos estados antes y después, si no es según nuestro modo de entender, es decir, en cuanto nos representamos la cosa creada primero como no existiendo en absoluto y después como existiendo. Mas como a la acción y a la pasión es común el mismo ser del movimiento y difieren solamente en cuanto a las diversas relaciones, según dice el filósofo, no quedan sino esas diversas relaciones en el creador y en la cosa creada. No obstante, como el modo de expresarnos sigue a nuestro modo de entender, expresamos la creación a modo de mutación, y por eso decimos que crear es hacer de nada algo. Si bien las palabras hacer
y ser hecho son más propias que mudar y mudarse, porque hacer y ser hecho expresan la relación de la causa al efecto y viceversa, incluyendo la mutación sólo como consecuencia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 45, artículo 4. Si el ser creados pertenece exclusivamente a los seres compuestos y subsistentes. Respuesta. Ser creado es un modo de ser hecho, como se ha dicho, mas el hacerse se ordena al ser de la cosa. Luego a aquellos seres propiamente compete el ser hechos y ser creados a los que compete el ser, y estos son propiamente los seres subsistentes, sean simples como las sustancias separadas o compuestos como las sustancias materiales, pues el ser conviene propiamente al que tiene ser propio y subsiste en él, mas las formas y los accidentes y los similares no se dice que sean seres como en sí mismos, sino en cuanto que otra cosa es tal por ellos, como la blancura se dice que es en cuanto que algún sujeto es blanco por ella. Por eso, según el filósofo, el accidente más bien que el ser en sí mismo se le denomina ser de otro ser. Por consiguiente, así como los accidentes y las formas y los otros tales que no subsisten son más propiamente coexistentes que seres, así con mayor propiedad deben decirse concreados que creados. Los seres, pues, propiamente creados son los subsistentes. Soluciones. Cuando se dice que la primera de las cosas creadas es el ser, la palabra ser no designa la sustancia creada, sino el aspecto propio bajo el cual se considera el objeto creado. En efecto, se dice que algo es creado en cuanto que es ser, no en cuanto que es tal ser, puesto que, como se ha dicho, la creación es producción de todo el ser por el ente universal. Este modo de hablar es semejante al que usamos cuando decimos que el color es el primer objeto visible, no obstante que lo que propiamente se ve son los objetos coloreados. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 46, del principio de duración de las cosas creadas, artículo 2, si es artículo de fe que el mundo ha comenzado a existir. Respuesta, que el mundo no ha existido siempre lo sabemos sólo por la fe y no puede demostrarse apodísticamente. Lo mismo que hemos dicho anteriormente sobre el conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. La razón de esto es porque el comienzo del mundo no puede tener una demostración tomada de la naturaleza misma del mundo. En efecto, el principio de la demostración es la definición o esencia misma de la cosa demostrada. Ahora bien, cualquier cosa considerada en cuanto a su esencia o especie prescinde del tiempo y del espacio, por lo cual se dice que los universales son en todo lugar y tiempo. Luego no puede demostrarse que el hombre o el cielo o la piedra no hayan existido siempre. Tampoco se puede demostrar por parte de la causa eficiente, por ser ésta un agente que obra a voluntad. La voluntad de Dios es ciertamente inescrutable para la razón humana, a no ser sobre aquellas cosas que es absolutamente necesario que Dios las quiera, y Dios no quiere de este modo nada de cuanto se refiere a las criaturas, según ya lo hemos probado anteriormente. Puede, sin embargo, la voluntad divina manifestarse al hombre mediante la revelación, en la cual se funda nuestra fe. Por consiguiente, que el mundo ha comenzado a existir es creíble, pero no es demostrable ni objeto de la ciencia humana. Y esto conviene tenerlo muy en cuenta, no sea que presumiendo alguno demostrar las cosas que son de fe
alegue razones no convincentes, con lo cual dé a los no creyentes ocasión de irrisión, juzgando ellos que por tales razones asentimos nosotros a las cosas que son de fe. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 47, de la distinción de los seres en general. Artículo primero. Si la multitud y distinción de los seres provienen de Dios. Respuesta. La causa de la distinción de los seres fue designada de diversas maneras por los diversos filósofos. Algunos en efecto atribuyeron esta distinción a la materia, bien fuese a la materia sola o bien a la materia en unión con el agente. Demócrito y todos los antiguos materialistas la atribuyeron a la materia sola, no admitiendo más causa que la materia y enseñando que la distinción de las cosas provenía del acaso, según el movimiento de la materia. Anaxágoras, que introdujo el entendimiento como principio agente de la distinción, separando lo que estaba entremezclado en la materia, atribuyó la distinción y multitud de las cosas a la materia y a la gente juntamente. Mas esto no se puede sostener por dos razones. En primer lugar, porque se ha demostrado que la materia misma ha sido creada por Dios, y por tanto toda distinción que puede proceder de la materia es preciso reducirla a una causa superior a la misma materia. Por otra parte, la razón de ser de la materia es la forma, y no viceversa, mas las cosas se distinguen por sus formas propias. Luego las cosas no se distinguen por razón de la materia, sino al contrario, la materia ha sido diversificada para adaptarla a las diversas formas. Otros atribuyeron la distinción de las cosas a las causas segundas, por ejemplo, Avicena, según el cual Dios, entendiéndose a sí mismo, produjo la inteligencia primera, en la cual, por no ser su existencia, necesariamente entra la composición de potencia y acto, como se declarará después. A su vez, esta inteligencia primera, al entender la causa primera, produjo la segunda inteligencia, en cuanto se ve a sí misma como existente en potencia, produjo el cuerpo del cielo, al cual mueve, y en cuanto se entiende a sí misma según lo que tiene de actualidad, produjo el alma del cielo. Pero esto tampoco se puede sostener por dos razones. Primeramente, porque ya se ha demostrado que el crear es acción exclusiva de Dios. Luego, aquellas cosas que no pueden venir a la existencia si no es por la creación, no pueden ser producidas más que por Dios. Tales son todas las cosas que no están sujetas a generación y corrupción. En segundo lugar, porque según esta opinión el conjunto de los seres no provendría de la intención del primer agente, sino de la concurrencia de muchas causas agentes, lo cual se dice que proviene del acaso. Según esto, la última perfección del universo, que consiste en el conjunto armónico de los seres, provendría del acaso, lo cual es inadmisible. Debe decirse por consiguiente que la distinción y multitud de las cosas provienen de la intención del primer agente, que es Dios. En efecto, sacó Dios las criaturas al ser para comunicarles su bondad y representarla por ellas. Y como esta bondad no podía representarse convenientemente por una sola criatura, produjo muchas y diversas, a fin de que lo que faltaba a cada una para representar la divina bondad se supliese por las otras. Porque la bondad que en Dios es simple y uniforme, en las criaturas es múltiple y está dividida.
Así, la bondad de Dios está participada y representada de un modo más perfecto por todo el universo en conjunto que lo estaría por una sola criatura, cualquiera que ésta fuese. Por eso Moisés, en atención a que la sabiduría divina es la causa de la distinción de las cosas, dice que las cosas han sido hechas distintas por el verbo de Dios, concepción de su sabiduría. Esto significan aquellas palabras del Génesis: dijo Dios, haya luz, y separó la luz de las tinieblas. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 48, de la distinción de los seres en particular. Artículo 6. Si la pena tiene más carácter de mal que la culpa. Respuesta. La culpa tiene más carácter de mal que la pena. No sólo más que la pena sensible, consistente en la privación de bienes corporales, al modo como entienden muchos las penas, sino también más que la pena tomada en toda su extensión, en cuanto incluye la privación de la gracia y de la gloria. Y esto por dos razones. Primeramente porque el mal que nos hace malos es el de culpa, no el de pena. Según aquello de Dionisio, no está el mal en ser castigado, sino en hacerse reo de castigo. La razón de esto es porque, como el bien de suyo consiste en el acto y no en la potencia, y el acto último es la operación o uso de cualquier cosa que se posee, el bien del hombre en absoluto está en la operación buena o en el buen uso de las cosas poseídas. Mas siendo la voluntad por la que hacemos uso de todo, síguese que el hombre es bueno o malo según es buena o mala su voluntad, por la que usa o abusa de las cosas de que dispone. Puede, en efecto, el que tiene mala voluntad usar mal incluso del bien que posee, como si un gramático deliberadamente habla con incorrección gramatical. Por consiguiente, como la culpa consiste en el acto desordenado de la voluntad, y la pena consiste en la privación de alguna de las cosas de que hace uso la voluntad, la culpa participa más perfectamente que la pena del carácter de mal. El segundo argumento puede tomarse del hecho de que Dios es autor del mal de la pena, pero no lo es del mal de la culpa. La razón de esto es la siguiente: el mal de pena priva del bien de la criatura, sea de un bien creado, como la privación de la vista por la ceguera, o sea del bien increado, por la carencia de la visión de Dios, se priva a la criatura de su bien increado. Mas el mal de culpa se opone propiamente al bien increado, porque contraría el cumplimiento de la voluntad divina y al amor divino, por el que se ama al bien divino en sí mismo, y no solamente según que este bien divino es participado por la criatura. Es pues manifiesto que el mal de culpa tiene más carácter de mal que el de pena. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 50, naturaleza de los ángeles, artículo 2. Si el ángel está compuesto de materia y forma. Si bien en el ángel no hay composición de forma y materia, hay sin embargo la de acto y potencia, cual se pone de manifiesto partiendo del estudio de los seres naturales que tienen una doble composición. La primera que vemos es la de materia y forma, de las cuales resulta una naturaleza determinada, mas la naturaleza de este modo compuesta no es su ser, sino que el ser es su acto, por lo cual se compara con su ser como la potencia con el acto. Luego, suprimida la materia, supuesta que la forma exista en la materia, todavía permanece la composición de la forma con el ser, como la de la potencia con el acto. Esta es pues la composición que hay que entender en los ángeles, y esto es asimismo lo que piensan algunos cuando dicen que el ángel está compuesto del sujeto que es
y de aquello por lo cual es, o también del sujeto que es y del ser, como dice Boecio, ya que el sujeto que existe es la misma forma subsistente, y el ser es aquello por lo cual existe la sustancia, al modo como la carrera es aquello por lo cual el corredor corre. En Dios, por el contrario, el ser no es distinto de lo que es, según hemos visto, por lo cual solamente Dios es acto puro. De suyo, toda criatura es finita, por cuanto su ser no es algo absoluto subsistente, sino que está limitado a la naturaleza que lo recibe. Esto, no obstante, no hay inconveniente en que algunas criaturas sean de algún modo infinitas, y así las criaturas materiales son infinitas por parte de la materia, aunque finitas por parte de la forma que se halla limitada por la materia en que es recibida. En cambio, las sustancias inmateriales creadas son finitas en cuanto a su ser, y sin embargo son infinitas en cuanto a que sus formas no son recibidas en otro. Es como si dijéramos que, caso de que existiera la blancura separada, sería infinita en cuanto a la razón de blancura, porque no estaría contraída a ningún sujeto. No obstante lo cual, su ser no sería infinito, porque está determinado a una naturaleza concreta. Y esta es la razón de que se diga en el libro de Causis que la inteligencia es finita por arriba, por cuanto recibe el ser de algo superior a ella, e infinita por abajo en cuanto a que no es recibida en ninguna materia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 63, de la maldad de los ángeles en cuanto a la culpa. Artículo 3, si el diablo apeteció ser como Dios. Respuesta: no cabe duda que el ángel pecó, apeteciendo ser como Dios, pero esta expresión puede entenderse de dos maneras, o bien por modo de equiparación o por modo de semejanza. Del primer modo no puede apetecer ser igual a Dios porque sabía por conocimiento natural que esto es imposible, y además porque a su primer acto pecaminoso no precedió en él ningún hábito ni pasión que entorpeciose su virtud conoscitiva, en forma en que errase en aquel caso concreto eligiendo lo imposible, como a veces nos ocurre a nosotros. Y aun cuando esto fuera posible, hubiera sido contrario a su deseo natural de conservar su ser, que no conservaría si se convirtiese en otra naturaleza. De aquí que ningún ser perteneciente a un grado inferior de la naturaleza puede apetecer el grado de otra naturaleza superior, como no desea el asno ser caballo, porque si pasase al grado de la naturaleza superior ya no sería él mismo. No obstante, aquí nos engaña la imaginación, porque debido a que el hombre apetece elevarse a un grado superior en cuanto a sus condiciones accidentales, que pueden crecer sin que se destruya el sujeto, y imaginamos que puede apetecer un grado superior de naturaleza al cual no podría llegar a menos de dejar de ser lo que es. Ahora bien, es indudable que Dios excede al ángel no en condiciones accidentales, sino en el grado de la naturaleza, que es también como un ángel excede a otro. Por consiguiente, es imposible que el ángel inferior, lejos de apetecer ser igual a Dios, apetezca siquiera ser igual al ángel superior. Lo de apetecer ser como Dios por semejanza se puede entender a su vez de dos maneras. La primera, en cuanto a aquello que es capaz una criatura de asemejarse a Dios, y el que de este modo apetece ser semejante a Dios
y el que de este modo apetece ser semejante a Dios no peca, con tal que aspire a la semejanza con Dios según el orden debido, esto es, recibirla de Dios. Pero peca si aspira a ella por fuera de justicia, como si fuese debida a su esfuerzo y no a la acción divina. Otra cosa es si alguno apeteciese ser semejante a Dios en lo que no es apto para semejarse a él, como por ejemplo el que apeteciese crear el cielo y la tierra, cosa que sólo pertenece a Dios, pues en este apetito hay pecado, y de esta manera es como el diablo apeteció ser como Dios, y no porque apeteciese ser semejante a Dios en cuanto a no estar sometido absolutamente a nadie, porque de este modo hubiera querido su propio no ser, ya que ninguna criatura puede existir sino en cuanto participa del ser que Dios le comunica, sino que su deseo de ser semejante a Dios consistió en apetecer como fin último de la bienaventuranza las cosas que podía conseguir por la virtud de su naturaleza.